Hola, corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de trail running desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, ¿puedo ganar velocidad cuando estoy entrenando resistencia? Venga, sin más dilación, vamos al turrón. No es infrecuente ver gente que rinde en pruebas cortas e intensas cuando, paradójicamente, está preparando distancias largas y, por consiguiente, menos rápidas. Y aquí hay múltiples ejemplos, pero así a bote pronto, pues tenemos, por ejemplo, Jim Walmsley en el kilómetro vertical de Broken Arrow, donde hizo segundo puesto por detrás de Patrick Kipengeno, que es el campeón del mundo en esta modalidad. O tenemos a Katie Schide haciendo primer puesto en el kilómetro vertical de la Trans Gran Canaria. Y tanto Jim como Katie pues son 100 milers, o sea que hacen pruebas de 100 millas. Entonces, en medio de su preparación de unas 100 millas, como pueda ser UTMB o como pueda ser Western States, que los dos las corrieron en 2024, pues en medio de esa preparación se presentan a un kilómetro vertical, me imagino que sin grandes expectativas, y desde luego, como digo, sin haberlo preparado específicamente porque están entrenando para ultras de 100 millas, y eso, pues en un caso gana, y entiendo que, hombre, cierta competición sí que pudo haber en el kilómetro vertical de Transgran Canaria, y también gente especializada en esta modalidad. Y bueno, no hay duda de que en el kilómetro vertical de Broken Arrow pues había buena competencia para Jim Walmsley, porque ya digo que estaba ahí Patrick Kipengeno, que es el campeón del mundo en eso, y que también en el circuito de la WMRA, pues en ese apartado, yo creo que también, si no el primero, pues el segundo en los últimos 3 años. Este es el hecho y hay que explicarlo. ¿Y cómo se explica? Pues bueno, es lo que voy a intentar exponer aquí en unos 20 y pico, 30 minutos, mi hipótesis. Que bueno, ya os anuncio que la manera como yo entiendo este fenómeno es que sea resistencia o sea velocidad, pues todo se basa en el sistema oxidativo o en las mitocondrias. Ya sabéis que tenemos 2+1 sistemas energéticos o vías energéticas o metabólicas, sistema oxidativo, sistema glucolítico, sistema de fosfágenos, y digo 2+1 porque los dos primeros, digamos, entrarían dentro de lo que denominamos deportes aeróbicos, por ejemplo, o endurance, y el de fosfocreatina o fosfágenos, pues bueno, ya son esfuerzos de segundos de duración. Entonces, en actividades que nos interesan de endurance, pues ahí trabajan tanto el oxidativo como el glucolítico, y el glucolítico no utiliza oxígeno, pero es verdad que su participación en carrera de montaña pues es menor. Bueno, es que incluso en un 1500 la predominancia es del sistema oxidativo. Bueno, y este sistema oxidativo, a su vez basado en las mitocondrias, pues la mejor manera de desarrollarlo es a través del alto volumen a baja intensidad. No significa que la alta... ¿Qué he dicho? Alto volumen a baja intensidad, sí. No significa que la alta intensidad no sirva también para desarrollarlo, pero bueno, tiene ciertas contrapartidas el trabajo de alta intensidad. Básicamente que no puedes abusar de él y debes dosificarlo. Y por lo tanto la alternativa, pues eso, es ese alto volumen a baja intensidad, que es precisamente lo que haces cuando preparas una ultra, pues como pueda ser el UTMB de 100 millas. Así que, bueno, de forma resumida ya he expuesto aquí cuál es mi comprensión o entendimiento de este fenómeno. Y bueno, vamos a dar algunos detalles más, y no solo detalles que salgan de mi cabeza o mi boca, sino que lo que os voy a poner a continuación fue mi intervención en el podcast Adictos al Trail Running, que ya he hablado más de una vez aquí, y que si no lo seguís, pues id a buscarlo en las plataformas principales, porque ahí están Aitami López y Marcos Naya, los dos entrenadores y corredores y de buen nivel, y aparte pues con invitados más o menos semana sí, semana no,
o incluso con algo más de frecuencia, invitados como pueda ser yo o gente mucho más interesante de distintos ámbitos de esto que nos gusta, que es el correr en la montaña. Qué bueno. Pues sí, eso, tenemos aquí a Héctor sobre todo porque, bueno, en el tema técnico creo que tiene mucho que aportar y si no me equivoco, esta semana nos trae un tema técnico súper interesante que tiene ha hecho un post hoy mismo, en el que diferenciamos, ¿no?, el volumen VS intensidad o intensidad versus volumen, ¿no? Entonces, nada, cuéntanos un poco lo que has visto y lo que querías contarnos y luego lo podemos debatir, si te parece. Perfecto. Pues esto está motivado, esta pregunta, que eso es más una duda o un dilema o un debate más que una afirmación o una certeza, pero vamos, esta cuestión me nace de varios fenómenos, digamos, que he observado y recurrentemente, que creo que no son excepcionales o que no son aislados o raros. Y quizá el más reciente es que escuchaba tras su OCC a Sara Alonso, cuarto puesto, ¿no? Medalla de chocolate, pues la escuchaba en The Subhub Podcast, que es pues seguramente en el plano internacional el podcast sobre trail running por debajo de maratón, pues más importante que hay, porque es verdad que si miras el mercado, digamos, internacional, casi todo está orientado al ultra. Y allí están Dani Moreno de Adidas y MK Sullivan de Kraft. Y quiero decir, o sea, especifico esto porque es que han compartido carreras, por ejemplo, con Sara Alonso, entonces tienen muy buena relación. Entonces, su última entrevista post-OCC comentaba Sara que está haciendo las series de 1000 más rápido que nunca. Pues imagínate un entreno, no sé, un 8 por 1000, que le están saliendo las series de 1000 cuando, como decimos, está preparando larga distancia porque para ella 56 kilómetros y 6 horas de carrera es lo más largo que ha hecho nunca, que también se va a ir a Puerto Vallarta en breve, de la UTMB, que creo que también son más de 50. Y no solo las series de 1000 le salen más rápido. Bueno, y que a todo esto, pues Dani Moreno y MK Sullivan, pues como que le confirmaban, ¿no?, que tenían la misma experiencia. Y recientemente, y de improviso, se apuntó a la Skyrunner del País Vasco francés, que no sé si llega, o sea, no llega a 30 kilómetros, son 20, sí que tiene bastante desnivel, no sé si son 1700 en 23 kilómetros, algo así, bueno, nos entendemos. Y la ganó Sara con 6 minutos menos de cuando la compitió, creo que fue en 2019, que ahí no ganó porque estaba Nienke Brinkman, que bueno, aquello, o sea, bueno, que es que está, como la propia Sara dice, en otra liga, ¿no? La Nienke. Bueno, igual que ella, pues también recientemente un post hacía en sus redes sociales Francesco Pupi, que este año también ha estado volcado en la larga distancia y, por ejemplo, hizo una de 50K, no me acuerdo cómo se llama, en los Estados Unidos, aprovechando la gira en Estados Unidos que estaba haciendo para lo que sí que era su objetivo principal, que es de 80 kilómetros a 50 millas, la Lake Sonoma, que creo que ganó con récord de la prueba. Y bueno, y también ha estado y con podio de nuevo en OCC. Entonces es un año volcado, orientado a la larga distancia, y en medio de eso, un mes después del Lake Sonoma, eran los campeonatos nacionales de kilómetro vertical para ir al europeo de atletismo. O sea, de atletismo off-road. Y ganó. O sea, ganó el campeonato nacional de kilómetro vertical. O sea, está preparando 80 kilómetros y al mes siguiente tiene un kilómetro vertical, pues eso, menos de 40 minutos y gana el campeonato nacional, que era clasificatorio para el europeo. O sea, que entiendo que habría rivalidad, que habría competición. Y bueno, y hay una larga lista, mira, sin ir más lejos, este fin de semana hemos visto a Manu Merillas, que no solo es que, digamos, en principio orientado a la maratón y para arriba, y vamos, uno de los objetivos de la temporada de este año era la CCC de 100 kilómetros. Entonces está preparando larga distancia e incluso después de las lesiones, tanto en Kima como en CCC, es que ha estado haciendo bici. Si miras su Strava, asumiendo que cuelga buena parte de lo que hace, y su salida promedio son 100 kilómetros de bici, e incluso ha tenido una de 250 kilómetros en bici, y este sábado en Gorbella, que son 27 kilómetros, pues ha quedado segundo. Y a menos de un minuto, creo, de Luca del Pero. Bueno, y hay y suma y sigue, ¿no? O sea, es un largo etcétera de personas que preparan larga distancia, se meten en un kilómetro vertical o en una prueba de media maratón,
y hacen tiempazos, hacen podio o eso, o incluso los entrenos de alta intensidad que salen más rápido, ¿no? Entonces, es esta observación o este fenómeno o este hecho que me ha hecho pensar, ¿cómo es esto posible? Porque va contra la lógica. O sea, la lógica es que si me preparo, o mejor dicho, que si hago bien las pruebas cortas de alta intensidad, pues es porque estoy entrenando alta intensidad, ¿no? Y sin embargo, tienes este otro fenómeno, ¿no? O bueno, ya por... que supongo que me estoy alargando demasiado, pero vamos, un último ejemplo, me acuerdo, yo creo que esto era para los campeonatos del mundo de Tailandia. Yo creo que estaba preparándose para clasificarse para el Long Trail Borja Fernández y en medio de eso, no sé si hizo, imagínate, Transvaldeónica o yo qué sé, o alguna de también de 20 y pico, de 30 y pico kilómetros y ganó y con ventaja, ¿no? Y entonces intervino en Ingrávidos y le preguntaba Juan Carlos Granado al respecto de esto, ¿no? Y bueno, también confirmaba Juan Carlos Granado que es algo que había observado muchas veces. Y Borja decía que sí, que estaba preparando la larga distancia, pero que sin embargo se había visto súper competitivo y súper suelto y súper buenas sensaciones en una prueba eso de media distancia. Entonces, este es el hecho, este es el fenómeno y ahora tocaría, pues, hipotetizar cómo es esto posible, ¿no? Pese a que va contra la lógica. Bien, y creo que eso fue a lo que te empleaste durante unos días y de ahí surge el post, ¿no? ¿Qué explicaciones, científicas o basadas en la evidencia encontraste? Pues venga, a ver si ahora soy más conciso. Mi explicación o mi hipótesis, que puede que me equivoque, es que las pruebas de montaña, incluso el kilómetro vertical, se basan en el sistema oxidativo. O sea, el sistema oxidativo es predominante ya incluso en un 1500. Más del 80% de la producción energética depende del sistema oxidativo. El sistema oxidativo, a su vez, se basa en adaptaciones centrales, pero yo diría que incluso más aún periféricas, y me estoy refiriendo a la maquinaria mitocondrial, que no solo es la masa mitocondrial, sino son las enzimas, los transportadores, la capilarización, toda esa infraestructura que hace falta para sacar más provecho a esa masa mitocondrial. Y esa maquinaria mitocondrial responde tanto a la alta intensidad como a la baja intensidad, por distintas vías de señalización, pero vamos, que responde a las dos cosas. ¿Qué ocurre? Que la alta intensidad debes aplicarla en dosis pequeñas. O sea, pues en el mejor de los casos, el 20% de la distribución de la intensidad está dedicada a esto. ¿Por qué? Pues porque sobrecargas músculos, articulaciones, tejido blando. Y también porque fríese al sistema nervioso. Y aquí hay estudios, pues eso, que someten a deportistas de más o menos nivel a entrenos de intensidad y van siguiendo periódicamente, cada tantos minutos después de la sesión, tantas horas, tantos días, la HRV, y ves que cuesta días recuperarte de un entreno intenso. Entonces, la solución es la otra vía para desarrollar esa maquinaria mitocondrial que está debajo del sistema oxidativo, que sería la del alto volumen a baja intensidad, porque ese sería virtualmente ilimitado, es decir, que todo lo que puedas meter es bienvenido. Y estamos hablando de años y años, porque yo también creo que eso no sé si tiene techo, o sea, no solo es que puedas meter muy altos volúmenes a baja intensidad sin tanto impacto para músculos, articulaciones y sistema nervioso, sino que es que el recorrido de esto, ¿no? Y ahí están también, por ejemplo, todos estos estudios de durabilidad que ven que el mejor predictor de durabilidad es el VT1. O sea, el primer umbral. En definitiva, que te pones fuerte corriendo lento, pero porque es mucho lento. O sea, cuanto más estímulo, más adaptación. Y como el trabajo de baja intensidad, digamos, es ilimitado, si dispones de tiempo, claro, pues esta sería mi explicación. O sea, el deporte endurance, incluso un kilómetro vertical, incluso un 1500, se basa en el sistema oxidativo, a su vez se basa en la maquinaria mitocondrial y esta responde a la alta intensidad, pero claro, que tiene alto impacto y por lo tanto la debes limitar, y responde también al alto volumen con baja intensidad, que ese no tendría tanta limitación. Esta es mi explicación, pero me puedo equivocar,
pero vamos, que el hecho está ahí sobre la mesa, digamos, y hay que explicarlo. Interesante, buenísima, creo que... buenísima explicación, creo que quedó muy claro. Es súper, súper interesante lo que nos cuentas. Además, eso, hablando un poco más hacia la gente que no entiende tanto tema técnico, al final, para lograr un estado de forma, un estado de forma similar, podemos tirar más por un lado, que es la intensidad, o más por el otro lado, que es el volumen, ¿no? Entonces, depende del tiempo que tengas, depende de cómo respondas a uno a otro. Pero lo que está claro es que la mayoría de corredores de los que hablábamos antes están mezclando las dos cosas. Están trabajando altos volúmenes y no dejan de hacer intensidad. No creo que esas semanas de 7 días no tengan ninguno de intensidad, aunque sea entre umbrales. Con lo cual, estamos logrando altos volúmenes de entrenamiento, o están logrando altos volúmenes de entrenamiento, y además están dando estímulos de intensidad a la vez. Entonces, al final, yo creo que puede ser uno de los motivos por los cuales rindan tanto después en pruebas cortas, ¿no? Y al final, creo que siempre lo decimos aquí en el podcast, tanto Marcos como yo, que es un deporte oxidativo, que es un deporte aeróbico, y que un kilómetro vertical es una prueba de 40 minutos o más. Entonces, que la gente no se piensa que es un deporte totalmente anaeróbico, que es como la gente se piensa, ¿no? Que es solo lactato y ya está. Entonces, muy bien explicado, y creo que en esto que has contado ahora estoy completamente de acuerdo. Perdón que te interrumpa, pero un microapunte a raíz de tu intervención, Aitami, que claro, no lo he dicho, pero también la mitocondria es la que recicla el lactato. Eso es. Claro, el lactato es una fuente de energía, claro, si dispones de esa masa mitocondrial y también los transportadores correspondientes para, digamos, reabsorber todo eso. Ya está, cierro. Intervengue. Correcto. Sí. Y engancho yo dejando claro o aclarando de nuevo, como ya dijiste, que esas mejoras mitocondriales se consiguen tanto a baja como a alta intensidad, y por tanto, por esas dos vías podemos mejorarlas. Y a mí me gustaría centrarme en el que creo que es el punto clave de todo esto, desde mi punto de vista, y es un momento en el que hablaste del primer umbral como predictor del rendimiento. Y voy a ello. Creo que estamos hablando ahora, si os fijáis, de un alto volumen a baja intensidad realmente cortoplacista, porque estamos hablando de que están preparando de forma específica ciertas carreras de larga distancia, en un bloque específico. Hubo un momento en el que puntualizamos que esas adaptaciones a largo plazo, de forma crónica, también son muy beneficiosas, pero este análisis que hacemos en concreto es que, pues, el ejemplo que pusiste de Sara Alonso, o el ejemplo que después comentaste de Borja Fernández, estaban metiendo un bloque agudo de entrenamiento de volumen a baja intensidad. Por lo tanto, no podemos deducir que esas adaptaciones son de forma crónica, que también lo son debido al historial deportivo que sabemos que tienen esos corredores, ¿no? Pero estamos analizando ese bloque ahora en concreto. Y mi teoría es que cuando hay un gran estímulo de entrenamiento a baja intensidad, combinado también, como dice Aitami, con entrenamientos de alta intensidad, porque seguro que durante ese bloque de gran volumen también están combinando pues en torno a ese 10, 15 o como máximo un 20% del tiempo de entrenamiento a alta intensidad, pero ese 80, 85, 90% que le dedican a la baja intensidad es muy alto en volumen. Mi teoría es que están de forma aguda desplazando hacia la derecha ese primer umbral. Vamos a aclarar lo que significa desplazar hacia la derecha. Son capaces de, por debajo de ese primer umbral, que sería el que diferencia pues el metabolismo más puramente oxidativo y lipídico, a ritmos más altos, es decir, son capaces de correr a más velocidad o a más intensidad gastando menos. ¿Y eso qué es lo que creo que provoca? Que en una prueba, si estamos aclarando que desde un kilómetro vertical ya es una prueba puramente oxidativa, lo que les permite es, durante más tiempo de la prueba, gastar menos sustratos o utilizar menos la vía glucolítica. Y eso puede marcar mucho la diferencia, porque estamos hablando de que un kilómetro vertical dura 40 minutos y tú predominantemente durante los primeros 17 minutos utilizas la vía pues más oxidativa lipídica, y mediante un entrenamiento como el que estamos describiendo eres capaz de, en vez de durante 17 minutos de esa prueba, utilizarla durante 23,
teóricamente, en esos 6 minutos de aumento del metabolismo oxidativo o de mantenimiento del metabolismo oxidativo frente al glucolítico, estás ahorrando energía que te va a suponer poder mantener un ritmo más alto durante un poquito más de tiempo. Y en pruebas como 1 kilómetro vertical o en pruebas como una Gorbella que estábamos describiendo de Manu, te pueden permitir gastar menos durante cada subida, evidentemente ser más eficiente y por lo tanto llegar antes a meta. Yo creo, esa es mi teoría personal o mi razonamiento personal, que por ahí pueden ir los tiros. Sí, además creo que lo que está claro también es que estos corredores, lo que pasa en el ciclismo también, ¿no? O sea, en etapas de 5 o 6 horas estamos viendo quién está delante en la general y después hay una contrarreloj de 1 hora y son los mismos. Si pones la clasificación de la general y la clasificación de la contrarreloj, quitando 2 o 3, son más o menos los mismos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que esos corredores son muy buenos en esfuerzos de 1 hora y que después, cuando se van a esfuerzos de 5 o 6 horas en etapas largas, siguen siendo los mejores, ¿no? Igual, pues, algo tiene que ver la relación, ¿no? de que tienes que ser muy bueno en pruebas cortas para después poder rendir en lo largo también. O sea, está relacionado. Además, creo que, bueno, hablando del caso de Sara Alonso, ¿no? De que sí que es verdad que preparando UCC metió más volumen y demás, pero bueno, yo estuve mirando también los números de ella y en 2021 había entrenado más que este año, ¿eh? O sea, en 2021 había metido horas, que fue el año que compitió tanto, que luego se lesionó y demás, había metido muchas horas preparando corto, ¿no? Y al final este año metió más o menos las mismas horas o menos y estaba preparando más largo. Al final hizo un bloque un poco más específico porque estuvo lesionada y no pudo meter tanto, por lo menos a pie. Entonces, sí que es verdad que yo creo que los 8 minutos que hizo de diferencia de tiempo de 2021 ahora es simplemente porque, aparte, o sea, más que por el bloque este de preparar OCC, es porque van 3 años desde que ella ahí llevaba 1 año corriendo prácticamente, y en 3 o 4 años, solo lo que hablamos siempre de la carga crónica y demás, ella se ha ido mejorando en más distancia y en menos distancia. Es mejor corredora de resistencia y se ha convertido en una atleta de resistencia muy buena. Por eso creo que hay esas diferencias de ella con respecto a sus tiempos de hace 2 o 3 años y que siempre, creo que hoy en día va a superar siempre sus tiempos. Pues me surgen un montón de líneas o ramificaciones a propósito de lo que habéis planteado. A ver si puedo centrar el tiro. Sí, por ejemplo... Sí, mira, respecto a las adaptaciones crónicas, uno de los temas que habéis sacado, efectivamente, claro, esto es, entre comillas, una carrera de fondo, o sea, y eso, ¿no? Lo que decimos, que el sistema oxidativo, digamos, que no tiene límite, o sea, que se puede seguir desarrollando eso. No es una cuestión de eso, de un bloque o de una temporada, sino es una cuestión de años. Y a ese respecto hay estudios súper interesantes, precisamente en ciclistas, que comparan esos sub-23 con profesionales. Y claro, por ejemplo, si miras las potencias frescas, o sea, los vatios promedio que pueden sacar en 5 minutos, en 20 minutos, en 60 minutos, o incluso si ves el VO2 Max, el VO2 Max es equivalente y además no cambia. O sea, pues 72 mililitros kilo minuto. Esto ya con 23 años ya puedes observar eso. Y eso no va a cambiar. Apenas. Sin embargo, ¿qué es lo que cambia? Claro, las potencias medias tras fatiga. O sea, tú haces ese test de 5 minutos, de 20 minutos, de 60 minutos, después de haber estado rodando 2 horas y acumulando no sé cuántos kilojulios, y ahí es donde ves la diferencia entre los pros y los sub-23, y es simplemente eso, que llevan pues 3, 4, 5, 6 años más de entrenamiento continuado. Esa era una de las cosas. Otra de las cosas es que efectivamente decías que Sara en años anteriores o en el año de la lesión había acumulado más kilómetros, pero claro, me pregunto si a pie o si consideráramos los que está metiendo ahora en bici, que eso, supongo, como habéis visto en el documental, Andrés Arroyo, su entrenador, está encantado de que haya, digamos, abrazado la bicicleta, porque eso le permite... Y vamos, si echas un vistazo a su Strava, que yo en el caso de Sara sí diría que lo cuelga todo, ves que hay un número de sesiones semanal, bueno, incluso de elíptica, pero bueno, de bicicleta tiene una presencia muy importante.
Y una última cosa, y esto creo que fue una intervención anterior de Aitami, que decías claro, que aunque, digamos, hayan reestructurado su entrenamiento en vista de que los objetivos son de más larga distancia, pero que igualmente va a haber 1, 2, 3 sesiones semanales que tengan algún componente de alta intensidad, pues mira, ahí, y retomando también el ciclismo, Íñigo San Millán, que ya no, si no me equivoco, ya no entrena a Tadej Pogačar, que se acaba de convertir en campeón del mundo, pero vamos, durante por lo menos 3 temporadas sí fue su entrenador, y son temporadas donde por lo menos un Tour sí que consiguió Tadej Pogačar, y pese a ser considerado, digamos, uno de los defensores del Zone 2, de la zona 2, no sé si decir hasta el inventor, bueno, no lo creo, pero bueno, es verdad que lleva 30 años entrenando a gente, haciendo análisis de lactato, ¿no? Que es, bueno, y metabolic charts, bueno, que la cosa es que él también da mucha importancia al desarrollo del sistema glucolítico. Y vamos, como él dice, es el sistema glucolítico con el que haces los puertos y con el que ganas carreras. Y creo que incluso en un periodo inicial de la temporada también hay algo de trabajo de esto, y por supuesto en una fase específica cuando se acerca la competición, bueno, no solo es que hay trabajo del sistema glucolítico, sino que incluso ha llegado a hacer simulaciones perfectas de cronos, por ejemplo, o de cierto campeonato que hubo también de Eslovenia, ¿no? De Tadej es esloveno, yo creo. Sí. Bueno, en varios podcasts, Íñigo San Millán explica que prepararon exactamente, si va a ser un esfuerzo de 40 minutos a tope, pues 40 minutos a tope. Si va a ser uno de 40, y si puede ser incluso en el recorrido concreto de la prueba. O sea, que es verdad, o sea, que es cierto que puede haber un protagonismo del alto volumen a baja intensidad, pero que sí, seguramente hay pinceladas aquí y allá de alta intensidad, y eso, y más a sabiendas de que el sistema glucolítico, pues en lo que nos interesa a nosotros, que es el correr por montaña, pues es como hacer las subidas, eso, de 20 minutos, o bueno, y seguramente, y también, y los ataques, o el mal llamado sprint final a meta, ¿no? Que no es un sprint en rigor, o sea, no son 100 metros lisos, pero vamos, el sacar todo lo que puedas en ese tramo final y decisivo. Pogačar, leí ayer que tenía una zona 2, la zona 2 en 340 vatios. Que cualquier persona que se ponga 340 vatios en un rodillo y que se ponga 5 minutos a ver qué... Y él va en zona 2, ¿no? O sea, esa zona 2 es claro, abismal. Claro. Antes de terminar, que bueno, ya vi que en tu post de Instagram ya te estaban preguntando varias personas. Pues como nos escuchan, la mayoría de personas son amateurs y corredores que no tienen tiempo para meter esos volúmenes, porque obviamente si tú vas a entrenar 3 horas a la semana, pues obviamente no vas a hacer altos volúmenes de zona 2, con lo cual pues igual no puedes desarrollar esos metabolismos que estamos hablando, y quizás con la intensidad pues sí que lo puedes hacer, ¿no? Entonces, quería hablar un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo podríamos enfocar esas mejoras para correr corto o correr media distancia, medias maratones y tal, a gente que puede entrenar pues menos horas a la semana, que igual ya cambiaría la película, ¿o qué? Pues mira, aquí tanto Íñigo San Millán como Stephen Seiler, como Scott Johnston, que es quien firma el libro Entrenamiento para atletas de montaña con Kilian Jornet, bueno, y que está asesorando ahora mismo a Tom Evans y a Ruth Croft, Scott Johnston, bueno, y que tiene dilatada experiencia como entrenador en toda clase de deportes endurance. Pero incluido, por ejemplo, el esquí cross country, que son pruebas de 5 kilómetros y de 10 kilómetros, o sea, son pruebas cortas, comparables al 5.000 y al 10.000 de pista. Yo antes razonaba que si no tienes tiempo y no puedes, digamos, a pulsar la palanca del volumen, tendrás que usar la palanca de la intensidad. Pero es verdad que escuchando a todos estos gurús e incluso experimentando a pequeña escala, pero vamos, en mí mismo, de verdad que creo que, como dicen ellos, esto se puede escalar hacia abajo. Es decir, que incluso si tienes 5 horas, 6 horas a la semana, el 80-20 también aplica, y supongo que es por lo que decíamos antes, porque es que incluso un speed trail es aeróbico, es oxidativo. Y mira, yo tengo la experiencia, debo de llevar creo que 2 meses, 3 meses haciendo, pues en el mejor de los casos, una sesión de intensidad a la semana. Y el otro día, por ejemplo, hice 4 por 3 minutos en cuesta al 15%,
Y es que, o sea, me pude poner a 180 pulsaciones por minuto, que es mi máximo, pero con una facilidad pasmosa. O el otro día se me ocurrió, hice un entreno, pues había, no sé, 6 o 7 subidas. Y en la última dije, voy a apretar. Y lo mismo, o sea, las pulsaciones subiendo. Y me notaba con una... Y es que llevo eso, o sea, digamos que también lo dice Stephen Seiler, la disciplina de la intensidad. O sea, haciendo solo rodajes, un poco más largos, un poco más cortos, pero rodajes, o sea, por debajo del primer umbral. Y también me ha costado incluso por mi ego, ¿no? O sea, por decir, joder, este recorrido que antes que, o sea, digo, que me lo estoy haciendo, estoy tardando 10 minutos más, ¿no? O sea, estoy tardando 1,5 minutos por kilómetro más, pero claro, es para respetar eso, la baja intensidad y estoy teniendo esta experiencia. Bueno, supongo que mi experiencia pues no convence a nadie, pero vamos, sí es verdad que insisto en que todos estos gurús que llevan décadas entrenando y también analizando el entrenamiento de atletas, bueno, élite, y entrenando también a gente amateur, ¿eh? No solo, por ejemplo, yo qué sé, Stephen Seiler entrena a su hija y su hija, pues a ver, tiene buen nivel, pero en el mejor de los casos sería a nivel regional o nacional, pues tiene 16 minutos y pico en 5.000. Y ante esta pregunta que se la han planteado en todos los podcasts en los que han intervenido, ellos siempre responden que se puede escalar hacia abajo. O sea, se puede aplicar la misma distribución o el mismo esquema de la gente que hace 200 kilómetros a la semana a la gente que hace 6 horas o 5 horas a la semana. Coincido. Personalmente coincido. Creo que se puede escalar hacia abajo y es más, se debe. Por un montón de razones que expusiste antes, ¿no? También a nivel de estructuras, del estrés de partes blandas, del estrés del sistema nervioso. Podríamos hablar un poco del principio de individualización aquí, y es que también depende del historial deportivo previo. Una persona que haya entrenado durante mucho tiempo, entrenamiento de endurance, y que ahora pues por otras circunstancias tenga poco tiempo para entrenar, pues igual se puede aprovechar y exprimir un poquito más la alta intensidad. Pero si estamos hablando de alguien que está empezando o que no tiene un bagaje previo en ese tipo de entrenamiento, todo lo que pueda hacer a baja intensidad va a ser bienvenido. Y hay que ser también claros y justos con algo. Probablemente si tienes 4 horas, 5 horas a la semana para entrenar, no vas a maximizar tu capacidad aeróbica ni vas a maximizar tu capacidad de resistencia. Es una realidad. Al final hay una variable que es el tiempo, que es igual para todo ser humano de esta tierra, y es un valor y un factor muy importante en la vida, y en este caso en el entrenamiento de resistencia también. Es decir, hay unos volúmenes, un tiempo de exposición a cierto estímulo que es un poco innegociable para maximizar ciertas capacidades. Después, quizá quede ya para otros episodios, podremos hablar de volúmenes mínimos, a lo mejor para preparar ciertas distancias, o pues se puede profundizar mucho más en este tema, ¿no? Pero yo me quedaría con eso, y es un buen consejo para mucha gente amateur que nos escucha y que no tiene mucho tiempo para entrenar, que no se obsesione con la intensidad, que es importante meter sesiones de intensidad, que es importante trabajar de forma específica las demandas de la competición que quieren preparar, pero que el volumen a baja intensidad es importante y que todo el que puedan hacer va a ser bienvenido. Yo lo veo así también, ¿eh? Y además, muchas veces cuando hablamos de baja intensidad, pues nosotros solemos dividir zona 1 o zona 2, ¿no? Tenemos una zona 1 que es un poquito más baja y la zona 2 que ya está cerquita del primer umbral. Y yo con la gente que tiene menos tiempo les digo, mira, rodar suave, pero bueno, rodar un poquito más cerca del primer umbral, no pasa, rodar más tiempo en zona 2, que no pasa. Pero una persona que igual hace 14, 15 horas a la semana, que va a estar más cansada, pues igual se va más hacia la zona 1, un poquito más por debajo, porque va a estar más horas, ¿no? Al final, dentro de esa base se pueden trabajar diferentes intensidades incluso, ¿no? Entonces, ahí se puede maximizar más o menos. Y para acabar hablando de Stephen Seiler, que decía, o sea, un post que creo que también hiciste tú, que en un estudio que leí, que hablaba de los volúmenes que hacían los de 1500 con respecto a los que corrían maratón, ¿no? Y me parece una auténtica locura los corredores que corren 3 minutos y pico en una prueba, que metan volúmenes tan altos de entrenamiento y tantas horas a baja intensidad, doblando sesiones en las que doblaban, pues eso, para sumar simplemente a baja intensidad, ¿no? Para competir 3 minutos. Entonces, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve la importancia que tiene, incluso cuando quieres abrir gas y apretar. Está claro. Muy bien. Pues, ¿podemos ir cerrando o qué? Yo creo que ya se nos va a ir mucho el tiempo si no, ¿eh? O sea, ha estado súper interesante, a mí me ha encantado, la verdad,
El tema es sobre todo eso, porque podemos luego debatir entre los tres y divagar un poco. Espero que haya quedado claro. Igual hablamos un poco técnico en algunas partes, pero bueno, ya sabes que hay episodios más técnicos y otros que menos, y cualquier duda, pues que nos la dejen por ahí e intentaremos responderla. Me gustaría solo recomendar el canal de YouTube de Scott Johnston, porque estábamos hablando hace un rato, bueno, se mencionó ahora, lo estaba buscando ahora en este momento, porque durante el mes de agosto estuve viendo bastantes de sus vídeos y lo dejo por aquí, lo recomiendo. Es en inglés, pero bueno, con el traductor de YouTube y si no, para los que tengan pues algo de conocimiento de inglés lo van a poder entender bien. Se llama Evoke Endurance en YouTube y bueno, tiene unas clases magistrales sobre fisiología del ejercicio, análisis capítulo por capítulo del libro que mencionó antes Héctor de entrenamiento para atletas de montaña, que tiene el prólogo también de Kilian y mucha participación de Kilian en él. Y bueno, pues os dejo por ahí también ese canal de YouTube, Evoke Endurance, súper recomendable si queréis entender un poco más de todo esto que estamos hablando en el tema técnico. Pues nada, poco más añadir. ¿Algo que decir más a mayores, Héctor? Claro, es que me temo a mí mismo. O sea, no quiero abrir la boca porque empiezo a abrir nuevos hilos. Despedida ya, tiene que ser despedida ya. Yo creo que quedó un poco muchos temas abiertos y a lo mejor, pues oye, esto nos da pie a nuevas colaboraciones, ¿o qué, Héctor? Pues perfecto, yo ya digo que encantado, encantado de estar aquí. Sí. 1, 2